Momento de entrar de lleno ya en el tema del día. Les recuerdo, vamos a hablar hoy del Índice de Libertad Humana, ese informe elaborado, publicado, evacuado por el Instituto Juan de Mariana, elaborado también con los datos del famoso informe elaborado por el Instituto Cato Institute en Estados Unidos y el Instituto Fraser en Canadá, analizando el grado de libertades civiles, políticas y económicas vigente en distintos países del mundo, un ranking en el que España de nuevo cae. De nuevo cae a ocupar los últimos puestos dentro de las economías desarrolladas. En definitiva, un índice, la verdad que con unas conclusiones lamentables para nuestro país, lamentablemente, valga la redundancia. Rubén Folguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Rubén, has estudiado pormenorizadamente este informe y has sacado tus propias conclusiones. Cuéntanoslas. Bien, pues este informe, que como bien dices, elaboran el Instituto Cato y el Instituto Fraser, el Juan de Mariana lo que hace es colaborar con ellos y aplicar su metodología y sus conclusiones al caso español. Y se centran en España y, bueno, en el propio informe se destaca, ¿no?, como novedad de esta novena edición, porque se viene elaborando desde el año 2000, o sea, con datos desde el año 2000, pues por primera vez se incluyen estos datos gracias al Juan de Mariana, en los que se centran en un capítulo especial en España. Entonces, es un informe que abarcan distintas variables, entre ellas, pues por ejemplo, el Estado de Derecho, la seguridad y la protección, la libertad religiosa, el tamaño del Estado, la estabilidad monetaria, y lo que abarca al final son 165 jurisdicciones entre regiones y países para el año 2021, y lo que viene a decirnos principalmente es que en el último año en el que hay disponibles datos, que es el 21, como digo, sacamos la conclusión de que la libertad que la población disfruta a nivel mundial se ha reducido notablemente como consecuencia de las restricciones tomadas durante la pandemia por los gobiernos mundiales. O sea, todos los datos de los que necesitan estos informes para poder elaborarlos solo existen los de 2021, porque muchos de estos datos no se han podido, o sea, habrá muchos de los datos que sí que estén actualizados igual a 2023, claro, 2024, pero para poderlos utilizar todos de manera homogénea, el estudio está visto a 2021, justo el año posterior a la pandemia del COVID-19, en el que evidentemente por las libertades se restringieron muchísimo en el mundo. Lo curioso no es esto, que es natural, sino que en el caso de España ha sido especialmente sangrante. Sí, porque en el caso de España tenemos que, bueno, de los 18 países que... En el caso de España tenemos que dejar claro que evidentemente tenemos que hablar de España porque es el país que más nos interesa. Tenemos que ver precisamente pues en fin, cómo estamos y cuáles son las principales conclusiones que tenemos que sacar, entre otras cosas porque ha sido un país que en los últimos años, en la última legislatura, ha sufrido en una caída de poder adquisitivo importante y donde fue el tratamiento de la pandemia más feroz, podríamos decir, del resto de países. Sí, entonces, entre los 18 países europeos que se contemplan en el estudio, España ha pasado a ocupar la plaza número 16. Esto quiere decir que somos el antepenúltimo país dentro del ranking europeo, es decir, que somos el tercero por la cola que más ha restringido la libertad en este periodo. Entonces, aparte de esto, también hay que tener en cuenta que nuestro país ha cedido 10 puestos en comparación con el primer estudio del año 2000, ¿vale? Y durante el mandato de Sánchez, desde el 2019, ha caído 5 puestos en total. Por tanto, vemos que lo perjudicial que ha sido al fin y al cabo para la libertad de los españoles la llegada de Sánchez al poder, y no solo la llegada de Sánchez al poder, sino su perpetuidad en el mismo. Habla de derechos, no de libertades. Y nosotros hablamos ahora, Rubén, con uno de los responsables de la publicación de este informe, que no es otro que el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, amigo economista. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Fernando, ¿qué tal? Bien, pues echándome a la cara un informe que no habla bien de España. Bueno, no es casualidad. Efectivamente, como bien habéis comentado en el programa, durante el mandato de Pedro Sánchez, España
ha estado sujeta a la aplicación de una serie de políticas que han restringido severamente las libertades de los españoles, libertades aquí entendidas además en el término más amplio, porque lo que hace el índice de libertad humana que publica el Instituto Juan de Mariana y que firman el Instituto Cato de Estados Unidos y el Instituto Fraser de Canadá, es medir la libertad económica, por un lado, la libertad personal, por otro lado, y la libertad política, en tercer lugar. De modo que son en total 86 indicadores que abarcan cuestiones que van desde la libertad de movimiento a la propiedad privada. Y en todos esos frentes, cuando agregamos los resultados, lo que nos encontramos es que efectivamente España no tiene una posición precisamente para tirar cohetes. De los 18 países de Europa Occidental somos el número 16 y hemos cedido además 5 puestos en el ranking global solamente en este periodo de gobierno de Pedro Sánchez. Si a eso le sumamos que en muchos otros índices, ya más específicamente dedicados a cuestiones como la competitividad fiscal, la libertad económica aislada de las demás libertades, los derechos de propiedad, etcétera, también estamos ahora mismo registrando resultados muy pobres, pues efectivamente nos sorprende ese malestar que yo creo que hay en amplios segmentos de la sociedad española con el rumbo que lleva nuestro país. ¿Cuáles han sido las principales fallas de nuestro desempeño para caer tanto en tan poco tiempo? Dicho de otra manera, Diego, tú que has sido el encargado de impulsar estas cifras, este informe, ¿qué es lo primero que habría que tocar para revertir la situación? Bueno, en realidad la puntuación de España se resiente especialmente porque nuestros niveles de libertad económica son mucho menores que los del resto de economías desarrolladas de Europa, salvo contadas excepciones. Entonces, lo primero es echar un vistazo a lo que hay a nuestro alrededor en términos de libertad de empresa, propiedad privada, impuestos, etcétera, y darnos cuenta que España se ha convertido en un país donde es cada vez más difícil invertir y hacer negocios. Ese es el factor principal por el que España no está bien posicionada. Hasta ahora, hasta estos últimos años de gobierno de Pedro Sánchez, sí puntuábamos razonablemente bien en lo referido a las libertades políticas y las libertades civiles y personales. En el ámbito de las libertades civiles y personales hemos vivido pues restricciones muy severas, por ejemplo, de la movilidad durante la pandemia, que han ido mucho más allá de lo que se ha aplicado en otros países y que han hecho que la puntuación de España se resienta. Todos esos estados de alarma que se decretaron durante la crisis del COVID, todas esas medidas de restricción de la movilidad de las personas, todos esos mandatos obligatorios, desde cuestiones como el COVID, han efectivamente penalizado la nota de España. Y además, a esto hay que sumarle la erosión cada vez más acusada de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. También quiero decir que los resultados del índice, que conocemos ahora, son para el año 2021, es decir, esta sería la situación de partida con la que arrancó el año 2022 y estamos a punto de entrar en 2025. ¿Qué quiero decir con eso? Que estos 86 indicadores, tanto para España como para el resto del mundo, lo que reflejan es el rumbo que llevan los países hasta hace 2 años. ¿Por qué ese decalaje? Bueno, pues para que se puedan recopilar 86 indicadores de 200 países distintos, no es posible hacerlo, digamos, en tiempo real, porque cada país tiene su calendario, estadísticas, etcétera. Pero no creo que nadie se sorprenda si digo que es de esperar que la puntuación de España se deteriore y mucho cuando se incorpore todo lo que ha pasado 2023 y 2024 en nuestro país. De modo que si la situación, como te digo, es mala en libertad económica y se deteriora en imperio de la ley, Estado de Derecho y seguridad jurídica, y también en libertades civiles y personales, ¿cómo no anticipar que cuando tengamos los datos de estos 2 últimos años de gestión, la posición de España sea aún peor si cabe? ¿Y por qué no tenemos un indicador, Diego, que hable del número de imputaciones en el entorno del presidente del gobierno? Porque claro, si ya metiéramos ese dato, la cosa se dispararía en España y nos pondríamos a la cabeza. La máquina. Saltaría la máquina, ¿no? No, pero... Hoy la cabecera de uno de los diarios nacionales, con las fotos de todos los investigados que están en el entorno del presidente, incluida su esposa y su hermano, parece un calendario de Adviento, pero de la corrupción. Sí, oye, me encanta el título que le has dado, Calendario de Adviento de la corrupción. Ese diario es el ABC, a nosotros no nos importa decirlo, pero te diría una cosa, Diego, que en esa colección de caras falta la más importante. La del número 1, que no aparece en esa colección. Oye, solamente para rematar, y con esta idea que nos dejabas votando, Diego,
dices, estos datos corresponden al 21, dice, a nadie le extrañará que en estos últimos 4 años o 3 años y pico que llevamos ya desde el 2021, la situación haya empeorado, pero dentro de lo que ha empeorado, ¿cuál sería el indicador más claro de los más importantes que contienen estos índices que en España, lejos de mejorar, ha ido para atrás como los cangrejos? Yo lo que tengo claro es que vamos a sufrir retrocesos importantes en las calificaciones dedicadas a la libertad económica, por un lado, puesto que se han disparado los impuestos, la deuda, las regulaciones asfixiantes, etcétera, eso por un lado. Y por otro lado, entiendo que habrá una corrección también en las notas de seguridad jurídica, imperio de la ley, Estado de Derecho, porque es un frente en el cual, pues bueno, basta con leer los periódicos a diario para ver cómo se está cercenando una y otra vez los ideales, ¿no?, de que exista una justicia independiente, una justicia imparcial y un Estado de Derecho regido por leyes sensatas y gobernado por tribunales no politizados. Lamentablemente, el Poder Judicial sigue haciendo su trabajo allí donde le dejan, pero en su misma cúspide, en el Tribunal Constitucional, se ha vulnerado por completo la independencia, que ya de por sí brillaba por su ausencia, convirtiéndolo ya en un aparato más de poder. Y esto tiene implicaciones económicas. Simplemente hoy leemos también a veces que se plantea una armonización del IRPF para obligar a las comunidades a fijar tipos por encima del 50%. Esto sabemos que vulnera todas las competencias autonómicas y que aparte es un sinsentido económico, pero claro, ¿quién acabaría tomando la decisión sobre la constitucionalidad o no de semejante atraco? Pues todos sabemos quién, los exministros de Pedro Sánchez. Entonces, creo que es evidente que la calificación se resentirá por lo que entienden todos los españoles, que es una realidad, que es el deterioro progresivo de sus instituciones. Diego Sánchez de la Cruz, muchas gracias. Por cierto, nos ha adelantado hace unos minutos Beatriz la pieza que nos has preparado para este fin de semana, hablando con el CEO de esa compañía, a quien España le debe por los laudos a las renovables, le debe una cantidad importante y ni siquiera le cogen el teléfono, ¿no? Tenemos dos informaciones, yo creo, muy interesantes para el fin de semana, puesto que hemos podido hablar con dos de los consejeros delegados de las distintas empresas afectadas. Estamos hablando de empresas a las que España debe decenas de millones de euros y, según vamos a explicar, pues el gobierno ni siquiera les coge el teléfono. Ya no solo es quien pague los laudos, sino que ni siquiera se sienta a hablar con ellos o atiende sus llamadas. Vamos a tener dos noticias publicadas en los próximos días al respecto, y las informaciones y las declaraciones no tienen desperdicio, puesto que son el pan de cada día que representa a todos estos inversores que inyectaron 70.000 millones en la economía española y vieron vulnerados todos sus derechos. Diego Sánchez de la Cruz, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por hablarnos de este índice y por aclararnos esos puntos que nos resuelven las incógnitas de 2021 hasta nuestros días. Gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos avanzando en este asunto, insisto, el informe de la libertad humana elaborado por el Instituto Juan de Mariana a partir de los datos del Instituto Cato de Estados Unidos y del Fraser en Canadá, un informe elaborado a fecha 2021 por la gran cantidad de datos de distintos países en el mundo que no permitían hacerlo más allá de esta fecha, pero que ya indica una tendencia muy importante en el caso de nuestro país de un deterioro institucional y un deterioro de las libertades no solo económicas sino también sociales y políticas. Para analizar esta posición de España en el mundo, ¿qué les parece si hablamos con uno de nuestros analistas de cabecera que mejor se sabe en este asunto? Que no es otro que el presidente de Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós, quien ya nos escucha. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, escuchándoos con mucha atención, como siempre. Bueno, pues tenemos, Lorenzo, este informe que ha evacuado el Instituto Juan de Mariana, el Índice de Libertad Humana, donde nos cuentan precisamente cómo a partir de los datos del Cato Institute en Estados Unidos y del Instituto Fraser en Canadá, habla de ese grado de libertades civiles, políticas, económicas, en los que España ha retrocedido de una manera enorme, ocupa el puesto 31 de 165 países, pero resulta que de entre los 18 países de la Europa occidental estamos en el puesto 16.
estamos hablando de que perdemos ya no solo competitividad con nuestros iguales, sino que a nuestros ciudadanos los tratamos peor. Somos los que más libertades hemos recortado en la Europa occidental. Bueno, pues esto era una tendencia constante desde el año 2019 que va absolutamente a más y que lo que estamos asistiendo clarísimamente, como apuntabas muy bien, es a un retroceso absoluto de los dos elementos que configuran una sociedad abierta, que es el fondo del análisis del Cato y de Fraser, que son dos instituciones, que son la democracia liberal y la economía de mercado. Vemos un retroceso clarísimo en las libertades individuales en este país, que empezó siendo un retroceso de las libertades con minúsculas, ¿no? Que eran pues el poder fumar, poder beber, lo de las libertades clásicas del día a día, las libertades con minúsculas. Y en los últimos años se ha producido clarísimamente, o empieza a producirse un retroceso de las libertades con mayúsculas, las libertades clásicas de una democracia liberal. Y en el tema económico, pues lo obvio, España está asistiendo clarísimamente a un proceso inédito en Europa occidental. Solo hay, en mi opinión, no, en la realidad, un caso de proceso de estatización tan intenso como el que está produciendo la economía española, como fue el posterior a la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. No hay precedentes. En ese escenario, la combinación de una reducción de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos con la reducción de la libertad económica se traduce inexorablemente en que somos menos libres y más pobres. Además, lo somos en un entorno cada vez menos competitivo. Estamos viendo, Lorenzo, cómo que es cada día más evidente que Europa se ha quedado atrás respecto a sus grandes competidores, Estados Unidos, bueno, China. Yo creo que ya el que me oiga dirá, sí, hombre, lleva mucho tiempo sin ser un competidor a la altura de Estados Unidos el mercado europeo, pero sí es cierto que aquello que muchos sospechábamos, ¿verdad, Lorenzo?, desde hace años, que estábamos perdiendo competitividad, que nos estábamos dando un tiro en el pie, que no podía ser esto burocracia, estas regulaciones, estos impuestos absurdos a miles de cosas dentro de las industrias europeas, bueno, que nos están restando competitividad, pero es que España, dentro de esa digamos, motor gripado que es Europa, es casi la bujía que falla. Bueno, nosotros nos hemos convertido indiscutiblemente en el país más colectivista de una Europa, que es el colectivismo light, es decir, es un modelo estatista, socialdemócrata, que está agotado, y dentro de ese modelo nosotros obviamente nos hemos ubicado en el segmento más radicalmente de izquierdas en el modelo social y económico de un continente que, como apuntas muy bien, está en decadencia. ¿Esto en qué se va a traducir? Si esta dinámica sigue, Europa en efecto está perdiendo cada vez más peso específico en la economía global. Está, como apuntabas muy bien, con un gap brutal respecto a Estados Unidos, un diferencial de productividad del 30-35%, y eso no se va a recuperar sin un cambio de modelo que nos satisfa. Pero dentro de esa decadencia global de Europa, nosotros nos vamos a encontrar, si no se invierte esta tendencia, que en un plazo de 5 o 10 años, en 10 seguro, en 5 todavía es muy pronto, España puede ser uno de los países, entre los 2-3 países de la Unión Europea, con un PIB per cápita más bajo. Nos han pasado en los últimos años Eslovenia, Malta, Chipre, Estonia, Lituania, y esa dinámica es de el declive. España está perdiendo no solo el tren de la economía global, sino que está perdiendo incluso el tren de la economía más decadente del mundo occidental en estos momentos, que es la europea. Entonces el panorama es muy negativo. Tenemos un escenario que lo que requiere es una ruptura radical con la trayectoria que ha emprendido este país desde el año 2012, no digo desde el 2019, y eso no se atisba. Vamos mal y vamos a ir peor. Lorenzo, tengo aquí conmigo a Rubén Folguera, que ha estado también brujuleando este informe, y quería comentarte un dato. Sí, porque el informe destaca cómo entre los países menos libres y los más libres
existe una brecha de más de $30.000 en términos de renta per cápita, porque se cifra que en los países más ricos la renta per cápita, digamos, promedio sería de unos 47.000 euros, mientras que en los más, o los menos libres, mejor dicho, sería de 14.000. Sí, vamos a ver. Lo que demuestra de una manera evidente desde el inicio de todos de sus informes, tanto el del Cato Fraser como el de la Heritage, es que existe una correlación marcada, consistente, estable entre libertad económica y nivel de vida y PIB per cápita. Obviamente los países que tienen más libertad económica son los países que tienen además un nivel de vida más alto. Y nosotros estamos situándonos de manera consistente en la franja cada vez más reducida. Si como apuntabas muy bien, el PIB per cápita medio de los países desarrollados estaría alrededor de $40.000, España está en 23.000. Es decir, está en la franja baja de los países desarrollados. Y el problema no es que esté en la franja baja de los países desarrollados, es que cada vez se reduce más en términos relativos. Entonces, esto es un escenario en el que hay que explicar claramente a la sociedad española cosas que deberían hacer con cierta pedagogía, además, algunos partidos, en concreto los partidos de la derecha, que España necesita libertad económica, necesita sacudirse esta asfixiante burocracia, este peso del Estado, tanto en gasto como en impuestos, que asfixia la energía creadora del país. Y nadie hace eso. Vivimos adormecidos entre un colectivismo carnívoro que empieza a ser este gobierno y el colectivismo light de la oposición. Eso es muy malo. Bueno, es muy malo y habla muy mal de lo que lo estamos haciendo. Por no dar todo notas negativas, intentando hacer un poco de político, Lorenzo, y como siempre dice, no, hay que vender algo positivo, hay que vender algo positivo. No sé si es positivo o no del todo, pero ¿cuáles son las 2-3 piezas que habría que tocar para que las cosas empezaran a cambiar, al menos en España? Ya sé que es muy difícil el cambio un poco con todo el eje que tenemos en Europa, pero ¿qué 2 o 3 decisiones serían definitivas para dar un cambio de rumbo importante a la deriva lamentable que lleva nuestro país? Pues la de siempre, porque en economía no hay milagros, lo que hay es buenas y malas políticas económicas. Hay que reducir el tamaño del Estado, tanto en su aspecto de intervención microeconómica en los mercados, como el nivel de gasto público y de impuestos. Por lo tanto, liberalizar la economía para potenciar el crecimiento de la oferta y el PIB potencial, y por otro lado, eliminar el peso del Estado para quitar amarras al desarrollo de la energía productiva. Y un segundo elemento y básico es crear un marco de estabilidad y seguridad jurídica. Es decir, un gobierno y un país no pueden en absoluto pretender que el crecimiento económico se desarrolla con reglas del juego cambiantes y arbitrarias en función de los caprichos del poder. Esos 3 elementos son claves y además había que recordar que es importante que esos 3 elementos son los que señala con muchísima exactitud el último premio Nobel de Economía, Acemoglu, que ha dedicado toda su obra de los últimos años a enfatizar la importancia del marco de estabilidad institucional y macroeconómica. Eso es lo que hay que hacer y el problema es que aquí eso no lo plantea nadie, ni a izquierda ni a derecha. Unos se quieren convertir en el taller de reparaciones del modelo socialista y los otros profundizar más todavía en la deriva estatista de la economía española. ¿Qué pensaría Acemoglu, Lorenzo, si viera la portada ABC de hoy que comentábamos antes, ¿no? Esa colección de caras con imputaciones alrededor de lo que es el presidente del gobierno y la figura de la presidencia del gobierno? Acemoglu pensaría que es raro que esos personajes de tez pálida estén en un país desarrollado y no en África, ¿no? Pues sí, la verdad es que podría ser una reflexión seguro de la que haría Acemoglu. Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market, millones de gracias por analizar con nosotros este informe, el alcance que tiene y por aportar ese granito de arena a la hora de tratar de señalar algunas soluciones. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.